Amigos de MyPress, en esta cobertura del LATAM Mobility Summit 2019 en la Ciudad de México, se ha hablado mucho de lo que tiene que ver con medio ambiente, cambio climático, smart cities, electromovilidad, y de todo eso vamos a hablar con Jorge Suárez. Eres el moderador, pero no simplemente el moderador entre panel y panel, sino que en el medio dices información muy importante, sobre todo de la polución, del transporte público y demás. Amplíanos esa información que has dado a lo largo de este LATAM Mobility Summit. Bueno, yo creo que hay que dar como un hilo conductor al evento, y a veces vemos los temas como algo separado, pero en realidad cuando vas en la calle ves un vehículo de carga, ves un triciclo, ves un niño, ves peatones, bicicletas, scooters, transporte público, BRT, todo esto ocurre en el mismo contexto, ¿no? De la misma forma a veces tenemos la tendencia a segmentar, pero en realidad lo que ves es que el transporte, y para hablar un poco de cambio climático, normalmente las dos principales, si hablamos de sectores, los más importantes generadores de gases de CO2 son la energía, o sea, la generación eléctrica, y el transporte. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos haciendo esfuerzos en la región muy fuertes para limpiar la matriz energética, porque los precios de solar, eólicos han bajado de forma dramática, ¿no? En México se han roto récord en cuanto a costo, pero lo que nos queda ahora es cómo aprovechar esa energía generada para movilizarnos. Y resulta que todos los vehículos que tenemos en su gran mayoría son vehículos a combustión. Entonces, el gran reto que tenemos, digamos, en los próximos hasta 2050, que son las principales metas de cambio climático, es cómo reducimos las emisiones del transporte. Y precisamente hay dos cosas ahí: cómo reducimos esas emisiones del transporte en las ciudades, y cómo lo hacemos también en vehículos de larga distancia, que son otro tipo de soluciones. Entonces, precisamente hablamos de eso y ponemos en contexto esa información. De transporte público se puede decir algo muy importante para la región, que es Medellín. A mediados de este año ya estarán en el corredor vial 64 buses eléctricos. Pareciera poco, pero ¿qué significa que una ciudad como Medellín, que es tan innovadora y que está en Colombia, tenga una flota eléctrica con electromovilidad para contrarrestar también los daños ambientales que en este momento afectan a la ciudad? Bueno, yo hace un año y medio casi fui a Medellín para, un año y un poquito más de vacaciones, pero también era como mi visita de campo, porque hace tiempo no iba a Medellín. Medellín siempre se ha reconocido por mandar, digamos, la parada, por lo menos en Colombia. Yo soy colombiano, pero vivo fuera desde 2005, en cuanto a innovación en movilidad, ¿no? Entonces, es la única ciudad que tiene metro, ¿no? Entonces ahí estuvo. Primera ciudad que tuvo en su momento buses a gas natural, ahora tienen los primeros buses eléctricos. Es un cambio de paradigma muy importante, y precisamente Medellín está innovando a nivel latinoamericano con la electrificación de la flota. En Colombia, particularmente, cualquier esfuerzo de electrificación va a reducir emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque resulta que en Colombia la generación eléctrica es hidroeléctrica en su mayoría. Entonces, cualquier esfuerzo se va a transmitir, digamos, automáticamente en una reducción de emisiones para el país. No pasa lo mismo, por ejemplo, en México, donde la participación de energías renovables es relativamente baja. En Colombia es diferente el caso. En México, digamos, tenemos la participación de energías fósiles es más del 50%. Entonces, en Colombia yo creo que es un gran escenario para hacerlo. Veo que el gobierno colombiano está muy interesado en además jalar un clúster, digamos, automotriz, eléctrico al país, y creo que las condiciones están dadas. Algo similar se está haciendo en Chile, que tiene también circunstancias muy particulares. Creo que Medellín tenía que hacer eso. Tuvo el primer tranvía, creó Metrocable, que ahora, digamos, la Ciudad de México va a ser una red de 4 sistemas de ese tipo. Ya en el Estado de México está. Entonces, Medellín ha tenido toda esta influencia en otras ciudades para que adopten soluciones similares. ¿Por qué es un cambio de paradigma? Bueno, no es un cambio de motores realmente, es cómo concibes el negocio de electricidad. Estamos pasando de movernos con litros a electrones, y eso implica un cambio de paradigma en el conocimiento, el tipo de técnicos que tienes, el conocimiento que tienen que desarrollar las mismas entidades de transporte sobre baterías, sobre electricidad, sobre generación. Entonces básicamente estamos combinando dos segmentos, el sector de la energía y el sector transporte, que antes estaban completamente separados. Y yo creo que ese es el paradigma que está rompiendo en este caso Medellín y otras ciudades. Sí, además Medellín es la próxima sede de LATAM Mobility en junio. Ahí estaremos todos reunidos en pro de la movilidad sostenible. Y para terminar, eres una de las voces autorizadas en la región
para hablar de electromovilidad. ¿Cómo está llegando a México? ¿Cómo se está adaptando todas estas formas de transporte alternativo? Y la pregunta que además quiero que me puedas responder ahí es si los jóvenes ahora realmente sí quieren un coche, o mejor invertir en un buen smartphone para tener conectividad y acceso a todas las redes de estas opciones de transporte alternativo. Bueno, México es un país que por sus dimensiones siempre es un mercado muy interesante, pero ¿qué lo hace diferente? Bueno, tenemos que en México es un país altamente urbanizado, 80% de la población está en centros urbanos. Por otra parte, el tamaño total de la población, 120 millones de personas. El número de ciudades de México, más de 90 ciudades de más de 100,000 habitantes, y también la megalópolis más grande del continente, ¿no? También los retos en contaminación, 92% de los días en la zona metropolitana del Valle de México tienen calidad del aire regular a mala. Se calcula que en el país hay más o menos unas 20,000 muertes anuales con enfermedades relacionadas con la contaminación. Entonces, sí, el escenario está dado. También tenemos retos, ¿no? México tiene un sistema federal donde es diferente a varios países de Sudamérica. Digamos que armonizar los esfuerzos de las ciudades. Vemos convergencia. En México está creciendo mucho el parque vehicular. Solo en la zona metropolitana hay 5 millones de vehículos. A pesar de lo que mencionas, todavía la gente está comprando vehículos. En México también hay un clúster automotriz muy importante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Sudamérica. Entonces, digamos que hay condiciones muy particulares de las ciudades en México. Sí es una ciudad con metro, sí es una ciudad con Metrobús, que es el BRT, pero no tiene un sistema integrado como sí lo puede tener Bogotá, Medellín o Santiago. O sea, aquí todavía hay 14,000 microbuses de más de 20 de años. Monedas. Exacto, le llaman peceros, de más de 20 años de antigüedad, y la ciudad necesita 6,500 nuevos autobuses. ¿Cómo van a hacer? Y la ciudad tiene, o el nuevo gobierno tiene esta ambición, y esperamos que se pueda hacer, porque realmente la mayoría de pasajeros sí se mueven en transporte público. Es decir, la mitad de viajes que ocurren en la ciudad se mueven en transporte público, que son más o menos 11,5 millones de viajes, un tercio se mueve caminando, y el transporte, digamos, privado ocupa mucho el espacio, que hablé esta mañana de esto, pero los esfuerzos se tienen que hacer en transporte público. Sí tenemos muchas soluciones de micromovilidad, lo hemos visto durante el evento, scooters, bicicletas, patines, bueno, una variedad, pero esto me cubre la última milla o el último tramo. Al final, si yo me muevo 20 kilómetros y el promedio de viaje en esta ciudad es unos 7 kilómetros, pues tal vez no todo el mundo lo va a hacer en bicicleta. Entonces tenemos que invertir en el transporte público, están haciendo esfuerzos importantes en rehabilitar el metro, pero también digamos que el eslabón perdido es qué hacer con los buses. Ojalá sean buses eléctricos. Jorge, muchas gracias por estar con MyPress. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, esperemos que el evento tenga mucha difusión y que sigamos compartiendo, haciendo networking. Por supuesto que sí, por eso está MyPress en este LATAM Mobility Summit 2019. Seguimos con más.